Buenas, en el día de hoy les vamos a hablar lo que es la caracterización funcional de variantes de FOSP2 en el trastorno del neurodesarrollo. Eh, las alteraciones heterocigóticas del FOSP2 causan un trastorno en lo que es el habla y el lenguaje, que a su vez es poco frecuente y grave. Este trastorno, en el trastorno específico del lenguaje, encontramos el FOSP2, que es una variante totalmente hereditaria. Las personas que contienen una única copia funcional del factor de transcripción codificado por este gen, que es el FOSP2, presentan diferentes problemas asociados a lo que es el lenguaje, como es el aspecto del aprendizaje y el control de los completos movimientos orales y faciales necesarios para el habla, como en el campo expresivo y receptivo del lenguaje oral y escrito. La proteína FOSP2 se encuentra invariada en la regulación de la proliferación y la migración de determinadas poblaciones neuronales, y esto intervendría en la planificación motora y del aprendizaje. En los últimos 3 años se han producido avances muy significativos en lo que es la caracterización estructural y funcional de este gen, y sobre todo del sistema regulador del que parece formar parte de la proteína codificada por este, y se analizan nuevas mutaciones que afectan a la secuencia del gen FOSP2, que son de naturalezas diversas, como son los polimorfismos y deleciones completas o parciales, lo que ha permitido ampliar el estudio de las alteraciones fenotípicas asociadas a disfunción más allá de las observadas en la familia, a partir de la cual se identificó inicialmente el gen. Las mutaciones del gen parecen dar lugar a diversas anomalías morfológicas y funcionales en diferentes áreas corticales y subcorticales, las cuales originan distintos déficits conductuales, que no solo tendrán un carácter lingüístico, sino también motor. Ahora continuaremos con los diferentes métodos que se realizaron para la clonación del FOSP2 humano, como es la construcción del ADN, que fue amplificado a partir de ADN de cerebro fetal humano utilizando los cebadores enumerados. Se generaron variantes sintéticas de FOSP2 con tracto de poliglutamina reducidos utilizando una estrategia basada en el PCR. La secuencia de codificación completa de FOSP2 se verificó mediante secuenciación de Sanger antes de subclonarse en el vector de expresión final para la expresión de proteínas de fusión con luciferasa de renilla, que son proteínas fluorescentes amarillas. Otro de los métodos fue el cultivo celular y la transfección. Se cultivaron suplementando con suero bovino fetal al 10%. Otro sería el ensayo de Brett, que son los ensayos de transferencia de energía de resonancia de bioluminiscencia de Brett. Las células se transfectaron en placas de 96 pocillos con plasmidos de ADN que codifican proteínas de fusión. Los microscopios fluorescentes se utilizaron las células, sembraron en cumbreobjetos recubiertos con peolicina. Las células se cultivaron durante 30 horas y después de la transfección, y luego se fijaron con metanol. Otro de los métodos fue la cuantificación basada en la fluorescencia de los diferentes niveles de expresión de las proteínas. Aquí se midió la intensidad de la fluorescencia durante 48 horas después de la transfección. Para cada pozo y punto de tiempo se promediaron las condiciones de una manera triplicada. Otro método sería el ensayo de reportero de luciferasa, que se sembraron en placas blancas de fondo claro de 96 pocillos y se transfectaron por triplicado. Los análisis estadísticos Otro de los métodos fue el análisis estadístico, que es la significación estadística de los ensayos de indicador de luciferasa y de los diferentes ensayos de Brett que se usaron, y se analizó utilizando un análisis de varianza unidireccional. Bueno, entonces los diferentes científicos lo que van a hacer es que van a afectar sitios del gen FOSP2 para ver cuál es el sitio para producir los efectos del habla. Entonces hacen mutaciones dirigidas. Esto a través de constructos de ADN, que como sabemos son secuencias genéticas, y lo que hacen es mezclarlo con otras sustancias o otras proteínas. Y con esto van a generar
unas diferentes versiones del FOSP2. El FOSP2, que es el que participa directamente con lo que es el proceso del lenguaje. El FOSP1 lo usan como un control negativo, mientras que el FOSP2 en el humano sabemos que nos da las características del habla, mientras que el FOSP2 en los ratones difiere en una secuencia de aminoácidos para tener unas variantes diferentes. Entonces, al hacer esto, los científicos lo que generan son diferentes versiones del FOSP2 y nos van a dar diferentes características y diferentes variantes. Cada una de las regiones de la proteína del FOSP2 cumplen una función. Entonces, usamos los plásmidos que vamos a realizar para unir las diferentes mutaciones que se han creado del FOSP2. Y lo que van a hacer es marcarlas con fluorocromo, que al marcarlas con fluorocromo puede ser verde o de una proteína amarilla o de una proteína azul o de una proteína roja. Esta proteína de fluorocromo lo que nos va a dar es luz. Al darnos luz nos va a indicar cuáles son las diferentes variantes que podemos ver a usar los diferentes métodos y muestras, y entonces así vamos a detectar cuáles son las diferentes características que posee el gen FOSP2. Los efectos de las variantes sobre la dimerización de proteínas. FOSP2 y otras proteínas de la subfamilia FOSP forman dímeros a través de sus dominios de cremallera de leucina, una propiedad que parece ser esencial para la actividad reguladora de la transcripción. Cabe explicar que un dímero es una reacción química en la que dos moléculas de subunidades idénticas forman una estructura química única. En FOSP3, la pérdida de la capacidad de dimerización como resultado de una eliminación de un solo aminoácido da como resultado un trastorno inmunológico conocido como síndrome IPETS, con una gravedad de enfermedad comparable a la resultante de la pérdida de ADN, por lo que las variantes que afectan la dimerización de FOSP2 podrían ser una causa de trastornos del habla y del lenguaje. Un solo ejemplo de los efectos de las variantes sobre la dimerización de proteínas es el caso en donde se examinó la interacción de las variantes de FOSP2, FOSP1 y FOSP4 de tipo salvaje. Como se esperaba, el FOSP2 de tipo salvaje pudo homodimerizarse y también heterodimerizarse con FOSP1 y FOSP4. Las variantes truncadas R328 y Q390 no pudieron dimerizarse con las proteínas de tipo salvaje. Por lo tanto, incluso si estas proteínas anormales están presentes en las células de los individuos afectados, a pesar de la activación de los mecanismos de descomposición, no podrían interferir con la función de las proteínas de tipo salvaje a través de la dimerización. En contraste, la variante R553 de estas, encontrada en la familia que tiene un dominio de cremallera de leucina normal, mostró solo una reducción modesta en la interacción con FOSP2, FOSP1 y FOSP4 de tipo salvaje. Además, la contrasfección de FOSP2 de tipo salvaje con la variante R553H condujo a que algunas proteínas de tipo salvaje se localizaran erróneamente en el citoplasma. No se observó una mala localización de la proteína de tipo salvaje tras la contrasfección de las variantes que no interactúan como R328 y Q390. Por lo tanto, la variante R553H podría interferir con la función de FOSP2 de tipo salvaje en las células de las personas que portan esta variante, y este efecto podría contribuir al fenotipo en los miembros de la familia. Las otras variantes que de sentido erróneo generalmente demostraron una capacidad de dimerización normal, como pueden ver acá. La variante P416T mostró una diferencia significativa en la interacción con FOSP1. Pero esta diferencia no se observó consistentemente en experimentos independientes, por lo que a pesar de estar ubicadas en o cerca del dominio de la cremallera de leucina, las variantes M406T y P416T
Estas no parecen afectar la dimerización de FOXP2 y es poco probable que ejerzan un efecto patogénico a través de este mecanismo. Para mapear la región del FOXP2 involucrada en la unión del CTBP2, utilizamos un ensayo BREP, que está involucrada en las versiones truncadas sintéticas del FOXP2. Claro está que en este ensayo tuvo eficacia en el mapeo de los dominios de interacción y también utilizaron este ensayo para la homodimerización del FOXP2. Bueno, la región FOXP2 abarca los residuos 259 y 329, en el cual estos corresponden a un solo exón, en el que las sustituciones de nucleótidos son diferentes entre diferentes especies, pero relativamente comunes, en comparación con los exones que codifican elementos altamente conservados, como lo es la cremallera FOX y la leucina. Entonces, el truncamiento del FOXP2 después del residuo del 423 no interfirió con la homodimerización, mientras que el truncamiento después del residuo del 329 redujo drásticamente la interacción, reflejando la pérdida del dominio crítico de la cremallera de la leucina. Bueno, una versión de este gen, que es el FOXP2, también lo tienen los chimpancés, pero no son los mismos que nosotros tenemos. Si comparamos el genoma humano con el que tienen los chimpancés, se puede ver que desde que nosotros, los humanos, dejamos las ramas del árbol filogenético, el gen FOXP2 sufrió dos mutaciones importantes. Y es por eso que se cree que fueron precisamente estas dos mutaciones las que nos dieron nuestras facultades para articular el lenguaje. Entonces, por normas éticas, como no se pudo experimentar más con los chimpancés, o ni siquiera se pudo experimentar con los chimpancés, atacaron los ratones. Y los ratones que llevan una vida humanizada en el FOXP2, que contiene estos dos cambios recientes de aminoácidos, exhiben alteración de la morfología neuronal, electrofisiología y cambios sutiles en el comportamiento. Los cambios morfológicos y electrofisiológicos tienen una dirección de efecto opuesta a la observada en unos ratones con una sola copia funcional de FOXP2, lo que sugiere que los cambios podrían haber sido seleccionados debido a una mejora de la función de la proteína.